Buenas noches, chicos. Hoy vamos a estar viendo un poquito de conceptos, algunos y muy por arriba de conceptos financieros que tienen ustedes en la última clase o en el último apunte de la clase número 3, que dicho sea de paso no se me había cargado, entonces las cargo hoy. Subo esta explicación y tienen el práctico para la semana que viene. Quería aclarar a aquellos que estén atrasados con los prácticos. Tenemos tiempo, digamos, hasta junio, que va a ser el parcial. Junio o en julio, no recuerdo bien, de cualquier manera está ahí en el programa, ¿no? En la primera clase. Una semana antes del parcial o hasta el día mismo del parcial tienen tiempo de entregar todos los prácticos. Todos. Ahí sí, o sea, dividimos el año en dos partes y para la primera parte del año, que va a ser el primer parcial, tienen que estar todos los prácticos del primer cuatrimestre entregados. Después, para el segundo cuatrimestre, tendremos la misma condición. No he mandado la corrección de todos los prácticos todavía, estoy esperando a ver en realidad cuántos alumnos van a seguir para que no me queden prácticos colgados sin corregir. Así que aquellos que no los tengan todavía, pónganse al día o vayan poniéndose al día. Después es más difícil presentar todos, ¿sí? Y más si se les sugiere alguna corrección. Bien, empecemos. La clase número 3, el práctico o el PDF que les mandé de la clase número 3 era el costo del transporte automotor. Habíamos estado hablando de lo que eran en sí los tipos de camino, el transporte, los tipos de transporte, la forma de transportar, qué transportamos. O sea, básicamente una ruta, un camino, una vía une un punto con otro. O sea, tenemos un punto A con un punto B. La ruta puede ser de un montón de maneras, ¿sí? Dependiendo de la topografía del lugar, de lo que vamos a llamar TMDA, que ustedes han visto ahí en el apunte, ¿sí? Esta clase es más que nada también como para aclarar un poco los conceptos, como ya les dije, básicamente los conceptos financieros. Vamos a aclarar otros conceptos que ya son más nuestros, como el TMDA, como, bueno, costo anual del camino, que es un camino, que es un paquete estructural. Eso, si bien lo vamos a ir viendo después, para que ya vayan teniendo el vocabulario de esto. Y aparte, esto de esta clasecita aclaratoria de lo que son conceptos financieros, ustedes los van a ver en tercer año. Supongo, estimo que un poco más profundo, ¿sí? En otra materia. Bien, empecemos. Entonces, ¿qué nos decía el apunte? Básicamente, costo del transporte automotor. Concepto del costo anual. Dice, el problema básico del proyectista vial es prestar servicios al más bajo costo posible. De allí la gran importancia del factor económico de ingeniería. Una de las bases primordiales que ustedes van a ver repetidamente en esta materia es que el diseño del camino, el diseño geométrico del camino tiene que ser económico, ¿sí? O sea, económico de diseñar, económico de construir, ¿sí? Económico de mantener. Y tiene que ser seguro y tiene que ser cómodo de transitar. Son, entre otras, son las bases primordiales para el diseño geométrico de carreteras, de rutas o de caminos, ¿sí? ¿Por qué digo siempre carreteras, rutas y caminos? Vamos a usar varios manuales a través del curso, a través de la materia, que algunos manuales son uruguayos, otros son colombianos, otros son puertorriqueños, o sea que tienen mucho material, y como están todos basados en las normas AASHTO, que son las normas internacionales de diseño geométrico, vamos a ir picando un poquito de todos los manuales, quizá porque el nuestro acá en Argentina no está del todo completo o no está del todo como quisiéramos.
didácticamente, ¿no es cierto? Como para la enseñanza. Y es importante que ustedes sepan los sinónimos, ¿sí? Porque en un manual van a tener, por ejemplo, a la banquina, que nosotros tenemos como banquina, les van a decir berma, o le van a decir paseos, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que amigarse con los sinónimos. Por supuesto que yo en el parcial o en el final no les voy a preguntar términos de otros países, sino de este, pero ustedes al leer y al consultar la bibliografía se van a encontrar con esos sinónimos, ¿sí? Tienen que saber de qué están hablando, de qué se está tratando. Bien, sigamos. El costo anual del transporte. El costo anual del transporte es igual al costo anual del camino más el costo anual de la operación de los vehículos. Acá tenemos la formulita y respecto, dice, de lo expuesto anteriormente, dice, estos conceptos no son independientes el uno del otro, por el contrario. En general, el abaratamiento del camino se traduce en el aumento en el costo de explotación del vehículo y a menudo en el de la suma de ambos. Vale decir en el aumento del costo total del transporte. ¿Por qué? Porque si yo hago un camino barato, por así decirlo, por así llamarlo, un camino económico, muy económico, me va a repercutir en el costo de operación de los vehículos. ¿Qué quiere decir barato? Y bueno, barato puede llegar a ser igual a menor calidad de los materiales al construirlo, ¿sí? Menor supervisión en los mismos. Después tenemos esto o sea, lleva sí o sí a una baja calidad de la obra en general. ¿Qué significa una baja calidad de la obra? Menor vida útil. ¿Qué significa una menor vida útil? Que vamos a tener un mayor mantenimiento. Bueno, ahí en el tiempo, ¿no? Y que esto a su vez se traduce en mayores costos. Esto suele suceder cuando hay poco tiempo para entregar una obra, cuando hay poco presupuesto y poco tiempo, y siempre se tiene que resignar algo. En este caso puede ser la calidad. Si nosotros nos vamos a lo que es gestión de proyectos, vamos a encontrar un triángulo en donde vamos a tener en uno de los lados el plazo, en otros el tiempo y en otro la calidad, ¿sí? Si a nosotros para construir una obra vial o un proyecto de cualquier tipo, nos dicen que tenemos 30 días, por ejemplo, 30 días. No, perdón, este es el costo, perdón, este es el costo. Se dice que tenemos 30 días y tenemos en realidad 1.000.000 de pesos para hacer determinado proyecto, no importa que sea una obra vial o lo que sea. Y yo considero, y en mis cálculos, consideré que este dinero no me alcanza para hacerlo en 30 días, porque para llegar a hacerlo en 30 días yo tendría que contratar más mano de obra, por ejemplo. ¿Qué voy a resignar para que me pueda cerrar el triángulo? La calidad. Y así sucede con todo. Si yo quiero calidad, si quiero un trabajo bien hecho, bueno, entonces me va a costar más y me va a llevar más tiempo. Una de las tres patas, digamos, uno de los tres ángulos de este triángulo siempre cede, ¿sí?, a las condiciones mismas del proyecto. En este caso, siempre se trata de que esté equilibrado, ¿sí?, que una obra vial se haga en el menos tiempo posible, porque eso requiere mucho gasto, con un costo parecido al de oferta, ¿sí?, que suelen ser las obras viales, suelen durar de 2 a 7 años. Imagínense que la oferta sale hoy y dentro de 7 años, nuestro valor económico más en un país como Argentina va a disminuir considerablemente, por lo tanto,
esas cosas se tienen que tener en cuenta antes de emprender un proyecto. Estas 3 patas siempre van a estar en cualquier tipo de proyecto. Ya sé que ustedes planean unas vacaciones, esto va a ser ponderable. Bien, ¿qué más tenemos acá? Hablando de los costos de la obra vial, y esto también está en el PDF que les mandé. Acá tenemos un cuadro, ¿no? No es un cuadro comparativo, sino que es un cuadro explicativo de lo que serían los costos en la obra vial, a cargo del Estado en este caso, ¿sí? Tenemos el costo de la infraestructura. En el costo de la infraestructura vamos a tener costos de adquisición de zona de camino, costo de obra básica, costo de pavimento, costo de puentes y costo de obra de arte menores. Costo de adquisición de zona de camino es porque nosotros necesitamos comprarle a los dueños de los campos, por ejemplo, la parte de ese camino que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? La zona de camino generalmente, la zona de caminos de una ruta, lo que se llama zona de caminos, la zona de caminos son 100 metros, ¿sí? Perdonen el dibujo. Si nosotros tenemos acá nuestra ruta, nosotros tenemos una distancia X hasta lo que son los postes de alambrado. La zona que queda delimitada por los postes de alambrado, esta se llama zona de caminos. Estos 100 metros puede variar si son rutas provinciales o rutas nacionales, ¿sí? Este pedazo de tierra, antes de construir, yo lo tengo que comprar, ya sea el dueño del campo o el dueño de donde sea. Si yo quiero pasar, por ejemplo, una ruta urbana, como ha sucedido un montón de veces, o una autovía, o una... no me sale el nombre ahora, pero construcciones viales urbanas, y el dueño de esta parcela no me quiere vender y probablemente se atrase la obra porque yo tengo que resolver este litigio. Esos son litigios que suelen pasar a juicios y que suelen durar años y que en algunos casos ha requerido que se cambie la traza del camino. O sea, son todos temas previos a la obra, o sea, en la etapa de proyecto, que se deben prever. Todo esto tiene un costo, ¿sí? El costo de la obra básica. ¿Qué es la obra básica? La obra básica va a ser el terraplén, que ya después lo vamos a ver, ¿sí? Si hay su base, ¿sí? Algunos lo llaman a esto subrasante. Acordémonos de los sinónimos, ¿sí? Esta es la obra básica. Después tenemos el pavimento, que el pavimento puede ser de asfalto o hormigón. Todo eso tiene otro costo. Costos de puentes. Si yo tengo que sortear un obstáculo, ya sea un río, un arroyo, un cañadón, una hondonada o una autovía, como sucede acá con los puentes Gabalbín, tengo que construir puentes. Ese costo de puentes también incluye el costo de infraestructura, ¿sí? Y el costo de las obras de arte menores, estas son las alcantarillas transversales y laterales, ¿sí? Tenemos las cunetas y todo otro sistema que sirva a sacar el agua de la ruta, ¿sí? Y además los gastos previos a la habilitación del camino. Esto es de la infraestructura de la obra vial, pero como vimos en la clase anterior, vamos a tener todos los que son los gastos de estudios, gastos de proyectos, gastos de proyectistas, o sea, son en realidad los costos de una obra vial son grandes, ¿sí? Bien, después tenemos esto, costo de mantenimiento, administración y operación de la de la infraestructura, que es el costo de explotación. Cuando una obra vial se termina, tenemos un periodo que es de garantía. En ese periodo la empresa se ocupa del mantenimiento y después tenemos
nosotros, como Estado, ¿no?, tenemos la obligación de mantener esas rutas, esas carreteras en buen estado, ¿sí? Eso también genera un costo. ¿Por qué? Porque tenemos en conservación bacheo, que el bacheo es solucionar los baches, ¿sí?, rellenarlos. Los bacheos se pueden dividir en bacheos profundos, bacheos superficiales, o sea, todas las tareas que impliquen ese trabajo de dejar un bache sellado, ¿sí?, sellado de juntas, perfilado de taludes, ¿sí? Nosotros tenemos la ruta, perdonen, ahí, ¿no? Esta es la ruta con el 2% de pendiente. Después tenemos acá la banquina y después tenemos los taludes. Estos son los taludes del terraplén. Estos deben tener un mantenimiento obligatorio y también lo que se llama después, si esta es la cuneta, lo que se llama el contratalud si estamos en un perfil con desmonte. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Todo esto lleva un mantenimiento. Sí o sí, hay mantenimientos rutinarios, hay evaluaciones de estado para que se hagan mantenimientos urgentes según la necesidad del camino, ¿sí? Reparaciones, etc. Que puede ser, por ejemplo, tenemos una baranda de protección, un guarray chocado, bueno, hay que sacarlo, volverlo a poner. Limpieza y mantenimiento de cunetas y de alcantarillas, importantísimo, porque el agua tiene que escurrir por algún lado. Nosotros no limpiamos ni cunetas ni alcantarillas, se nos cuela en la ruta, degrada el sostén, que son el terraplén, el sostén del paquete estructural, y esto va degradando el agua, toda la carpeta asfáltica o de hormigón, y llegamos a la rotura, ¿sí? Por eso es tan importante el mantenimiento. Y después, bueno, costos de operación, mantenimiento, dicho sea de paso, señalización, iluminación, peaje, seguridad vial, ¿sí? La señalización también es importante, hay que renovar, hay que reemplazar carteles rotos, carteles vandalizados, etc. O sea, el costo de mantenimiento es también grueso, por así decirlo, es bastante costoso, y si se deja pasar, peor. Los gastos posteriores a la habilitación del camino, y estos son los gastos previos a la habilitación del camino. Acá hay que considerar algo muy importante, que es la vida útil, pero varía en general. Hablamos, dice, de 15 a 20 años para pavimentos y de 30 a 40 para puentes. Cuando nosotros hablamos de pavimentos de asfalto, o sea, mezcla asfáltica, vamos a tener de 10 a 15 años de vida útil. Esto, por supuesto, mantenido. Después de estos años, generalmente se necesita una repavimentación, así que es nada más y nada menos que poner una capa de pavimento sobre la que ya está hecha, arreglando todo esto, ¿sí? Tiene que estar esto bien arreglado, una repavimentación, y el asfalto queda como nuevo. Y generalmente de 20 a 30 años inclusive para pavimentos de hormigón. Ustedes dirán, ¿por qué se usa el asfalto y no se usa el hormigón? Porque, por obvias razones, el hormigón es más caro que el asfalto. Tiene algunas cosas más sencillas que el asfalto, como el diseño de la mezcla y esas cuestiones, pero es más caro de ejecutar. Por eso es que nosotros vemos tanto pavimento asfáltico, ¿sí? Y bueno, para puentes es esto. Hay puentes que duran muchísimo, muchísimo más, y puentes que duran muchísimo menos. Todo va a depender de los materiales con que se construyan, los estudios previos, como de socavación, tormentas de diseño. Son muchos aspectos para tener en cuenta cuando hablamos de diseño de puentes. Bien, sigamos. Beneficios de la obra vial. Una obra vial, cuando hablamos de una obra vial en buen estado, ¿sí? Después vamos a ver todo lo que son todo lo que es índice de estado y todo lo que conlleva el mal estado de una vía, ¿sí? Entre los beneficios tenemos ahorro de tiempos de usuario, y es lo que más se pondera.
al momento de elegir una ruta, nosotros como usuarios del camino, no, por esta tardo más. Si yo voy, por ejemplo, desde Piedrabuena hasta Calafate, si yo agarro la 288, que es de Ripio, voy a tardar mucho más que si vengo por Gallegos. Pero son un montón de kilómetros menos, pero voy a tardar más porque es de Ripio. Entonces, al momento de ponderar o de elegir una ruta para hacer un viaje, el usuario pondera el tiempo, ¿sí? Si además de eso tenemos una ruta en buen estado, tenemos disminución de recorridos, aumento de la velocidad media. La velocidad media es el promedio de las velocidades, ¿sí? Te dice que la velocidad media, o sea, estás considerando las paradas, las aceleraciones y las desaceleraciones, ¿sí? O sea, si yo voy transitando en una ruta que no tiene baches, que no tiene agüellamiento, que no tiene fisura, que tiene las banquinas bien conformadas, yo voy a poder ir, en vez de a 100, voy a poder ir a 120, 130, ¿sí? Eso implica una disminución de demoras. Si yo voy transitando por una vía con mucho bache, por ejemplo la 40, cerca de Gregores, y no voy a ir a 120 porque por obvias razones puedo llegar a dejar el tren delantero en un bache, entonces ya esta velocidad me va a disminuir, por lo tanto voy a tardar más, ¿sí? Después, ahorro de costos de usuarios, disminución de recorridos, lo mismo, disminución de pendientes, mejoras en el pavimento, disminución de gastos de mantenimiento. Si yo a mi coche, a mi camioneta o lo que sea que yo lo viajo en Ripio, no es lo mismo que lo viaje en ruta. Si lo viajo en una ruta en mal estado, no va a ser lo mismo que yo lo viaje en una ruta en buen estado. Voy a tener costos de operación vehicular mucho menores. Es decir, me va a gastar menos rueda, me va a gastar menos amortiguador, voy a gastar menos nafta, ¿sí? Todos estos costos y estos beneficios los voy a tener que tener en cuenta. Después, estos rubros, dice que estos dos rubros están directamente o son directamente proporcionales al TMDA. ¿Qué era el TMDA? El TMDA, voy a tratar de tener una buena letra, es tránsito medio diario anual. Este valor sirve para el diseño geométrico. Es indispensable para diseñar una vía que yo conozca ese valor. ¿Cómo se saca? A través de los censos. Los censos hay muchos. Esto es un tema que vamos a tratar este año. Entonces, el tránsito medio diario anual me va a dar una, no radiografía, sino como una imagen del tránsito, de la cantidad de tránsito que pasa diariamente por un punto de la ruta. Si yo tengo mucho tránsito en una ruta que está rota, voy a tener más demoras, lo que me va a causar hasta, puede ser, embotellamiento, ¿sí? También va a depender del tipo de vehículo que circule, lo que tarda, digamos, ¿sí? Es tránsito medio diario anual. Bien, después seguridad, nivel de servicio, que esto está directamente relacionado con el estado de la ruta, y desarrollo. Si yo tengo una ruta en buen estado, voy a tener disminución de accidentes, importantísimo a nivel seguridad, aumento de la comodidad, los usuarios del camino van a viajar cómodos, por lo tanto me va a significar un aumento en el nivel de servicio de esa vía y el desarrollo económico de la zona de influencia. Si yo tengo un buen camino, voy a tener transporte de un montón de cosas, ¿sí? No era lo mismo ir a Chaltén cuando estaba en Ripio que ir ahora que hay asfalto. Eso implica que más personas vivan en ese lugar, que más transporte llegue, que más cosas lleguen, ¿sí? Todo esto va a depender del diseño geométrico y la elección de la traza. Eso lo vamos a ver más adelante. El diseño geométrico venimos hablando de más o menos de qué es lo que se trata. Son los parámetros
geométricos de la vía, ¿sí? Estamos hablando del dibujo de la carretera. Sigamos. Después, en el PDF se van a encontrar con estos conceptos que son netamente financieros, como ya les dije, por ahí los van a ver más adelante o no. Yo supongo que los van a ver un poco más en profundidad, pero esto quiero que lo entiendan a modo criollo. Digamos. Si nosotros nos adentramos mucho en lo que son estos parámetros, ya estamos hablando de parámetros de proyectos, de parámetros económicos o de costos que escapan a lo que es la materia. Yo quiero que ustedes entiendan más o menos de qué es lo que está hablando, ¿sí? Bueno, dice, dos parámetros usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto son el VAN, valor actual neto, y el TIR, la tasa interna de retorno. Ambos conceptos se basan en lo mismo y es la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa, simplificando ingresos menos gastos netos. Nosotros vamos a tener toda empresa que construye, toda empresa que tenga una intención de construir, es porque va a ganar, si nadie hace nada por nada. Entonces, siempre va a estar mirado lo que es el beneficio. ¿Qué beneficio saco yo de construir alfajores, por ejemplo? ¿Sí? Voy a tener que tener en cuenta entonces el costo. ¿Cuánto me cuesta construir un alfajor? ¿Qué beneficio le puedo sacar? Para las empresas viales es lo mismo. ¿Cuánto me cuesta construir una obra vial? ¿Y qué beneficio puedo sacar? ¿Sí? Entonces, el beneficio va a estar dado por el precio menos el costo, lo que me va a generar, valga la redundancia, el beneficio. ¿Qué es el valor actual neto? El valor actual neto es una estimación del costo en el tiempo. ¿Sí? Es una estimación del costo en el tiempo. Si mi obra dura 2 años, acá tenemos 1 año y acá tenemos 2 años, ¿sí? El peso que yo invierta hoy, este es hoy, no va a valer lo mismo dentro de 1 año, y más en un país como el nuestro, y no va a valer lo mismo dentro de 2 años. O sea, ese es el valor en el tiempo. El valor actual neto, lo que me está diciendo es, si yo invierto esto hoy, si yo invierto este peso hoy, acá, como empresa, yo invierto 1 peso como empresa, 1 peso, vamos a anotarlo por acá, 1 peso hoy. El valor actual neto de este peso a 2 años va a ser otro. ¿Qué le voy a descontar? A este valor yo le voy a descontar una tasa en porcentaje, ¿sí? Que va a representar el costo de oportunidad. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es, para hacerlo sencillo, yo invierto 1 peso hoy acá, ¿sí? Pero este peso en realidad lo podría haber invertido en otra cosa. Es la oportunidad que yo me estoy perdiendo de invertirlo en otro lugar. No es muy fácil de entender, pero ustedes imagínense, yo tengo 1 peso, 1 peso, y puedo invertirlo en 2 negocios, ¿sí? Uy, perdón. ¿Dónde estamos? Perdón. En dos negocios diferentes, ¿sí? Este me va a generar una oportunidad X y esta una oportunidad Z. Si yo elijo invertir en este negocio, estoy perdiendo de invertirlo en mi oportunidad Z. Entonces, mi costo de oportunidad va a ser esa Z. O sea, lo que me está costando a mí perder la oportunidad de invertirlo en otro negocio. Si lo viéramos con un ejemplo sería más fácil, pero no quiero
agobiarlos con esto porque en realidad no es algo de nuestra materia, pero quiero que lo tengan más o menos claro. Por eso también es que les pongo como tarea investigar un poco esto, ¿no? Porque, o sea, es importante, pero no a nivel de trazado. Bien, sigamos. Entonces, una tasa, por ejemplo, de un 2% mensual de costo de oportunidad. Entonces voy a tener mi valor actual neto. Si yo a este peso le descuento por 2 años una tasa mensual del 2%, el valor actual neto capaz que en vez de un peso son 50 centavos. Esto no, 50 centavos, ¿sí? O sea, el valor que yo tengo hoy, descontado el costo de oportunidad, que podría, o sea, esa plata que yo podría haber invertido en otro negocio, en realidad, ¿cuánto me significa? Espero que estén, digamos, captando la onda de esto. Es un poco como jugar con valores a futuro, ¿sí? Fíjense creo que lo tengo en sí. Fíjense este diagrama, este gráfico. Tenemos acá, esto puede ser inversión, ¿sí? Y estas son las tasas de descuento de costo de oportunidad. ¿Está bien? Entonces, y este es el BAM. A una tasa de descuento, inversión, beneficio. A una tasa de descuento del 10%, y yo voy a tener un beneficio de, pónganle 160.000. A una tasa de descuento, a un costo de oportunidad 0, yo voy a tener este beneficio. A un costo de oportunidad de 30, voy a tener este beneficio. Ustedes fíjense que cuanto más me signifique el costo de oportunidad, o sea, cuando las oportunidades de invertir en otro lugar sean mayores y redituables, mi beneficio en este proyecto va a ir bajando. ¿Está bien? Va a ir bajando hasta que se haga 0. Después de allí voy a generar pérdidas, o sea, no me va a convenir para nada invertir en ese proyecto. Cuando es BAN, esta es la curva del BAN, cuando el BAN es igual a 0, aparece el TIR, que es la tasa interna de retorno. ¿Qué me quiere decir? Que hasta acá mi negocio es rentable. Hasta acá yo puedo, mi empresa tiene espalda para bancarse todos los costos de oportunidad. Después de ahí ya no más. Invierto en otra cosa porque no me conviene. Dicho de otra manera, el TIR es cuando el negocio empieza a ser rentable, digamos. Si bien acá tenemos todos este BAN, ¿sí? El valor neto actual, me vas a decir, bueno, desde hoy si yo tengo una tasa interna de retorno del 10% y bueno, de 300, que puede ser mi beneficio, voy a terminar en 160.000 con un costo de oportunidad del 10%. Y así hasta que se hace 0 y ahí generamos el TIR. Son conceptos básicos que quiero que lo tengan en cuenta. Volvemos a que quiero que lo tengan en cuenta al momento para leerlo, ¿sí? Es más complicado, hay muchas acepciones de esto, o sea, podemos encontrar muchos conceptos. Básicamente es eso, ¿sí? Es la estimación de los flujos de caja, como dice aquí, que tenga la empresa. O sea, lo que invierto, lo que gasto y el beneficio que tengo. Ingresos menos gastos netos. Eso es lo que vamos a encontrar en el apunte que les envié. Era un poco como para aclarar esos conceptos, ¿sí? Que por ahí al buscarlos en internet también puede generar algunas dudas. Hasta acá llegué, no les voy a embarullar más con estos conceptos.
La idea es que ustedes investiguen, sobre todo en Vanity de negocios de construcción. Viales no creo que encuentren mucho material. Negocios de construcción. Entonces ahí es como que lo van a tener un poco más claro, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo, ojalá. Nos estamos escuchando por lo menos la clase que viene. Yo no les voy a subir material hoy, les voy a subir esta sola explicación porque recién hoy les subo el PDF. Bueno, chicos, que tengan buenas noches y nos estamos comunicando.